Hola, hola, buen día a todos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estoy por aquí para platicarles un poquito de un tema que me gusta mucho y que son las creencias. El día de hoy amanecí con este tema en mi cabeza y dije, quiero compartirles qué es lo que yo he aprendido en mi propio proceso con respecto a lo que son las creencias y cómo estas nos van a o limitar o empoderar en nuestro camino. Primero es importante que entendamos qué son las creencias, qué es nuestro paradigma de creencias o nuestro sistema de creencias. Es todo aquello que se formó en nuestra mente desde que éramos pequeños. Nuestros primeros 7 años de vida son sumamente crucial para la creación de nuestro paradigma de creencias. Todo aquello que escuchamos y que vimos durante nuestros primeros 7 años de vida es aquello que va a ser como nuestra base de las creencias. ¿Qué sucede después de estos 7 años de vida? Seguimos escuchando cosas, seguimos viendo cosas y van a ir fortaleciendo aquello que está ya súper consolidado en nuestro sistema de creencias, pero también lo pueden ir modificando, ¿no? Pero por lo general, lo que sucede es que tenemos ya nuestro sistema de creencias tan consolidado durante nuestros primeros 7 años de vida, que todo aquello que escuchamos después pues lo va a alimentar más y lo va a hacer más fuerte. Porque cuando escuchamos algo que es diferente a lo que hay en nuestro sistema de creencias, es tan fuerte el sistema que tenemos que dice, no, eso no es posible, eso no es cierto, ¿no? Entonces lo hago a un lado, lo quito de mi camino. Pero cuando escucho algo que sí creo y que ya está súper consolidado, pues lo voy a hacer más fuerte. Es por eso que de repente cuando nos topamos con este proceso en la vida en el que nos damos cuenta de cómo nuestro sistema de creencias está influyendo en nuestra realidad de una manera sumamente importante y empezamos a hacer este trabajo tratando de transformar nuestras creencias, es un trabajo que conlleva mucho esfuerzo y mucho tiempo, mucha dedicación. ¿Por qué? Porque todo aquello que ya está consolidado en nuestro sistema está luchando constantemente con eso nuevo que quiero introducir a mi sistema de creencias y que dice, no, o sea, pero ¿cómo? Si tengo tantos años escuchando que eso no es posible, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo. Yo en lo particular, algo que vengo trabajando más o menos los últimos 4 años de mi vida es en mi sistema de creencias respecto al dinero, a lo que eso el significado que yo le daba, ¿no? Al dinero, a cómo obtenerlo, a cómo, qué tan merecedora era de tener dinero en mi vida. Yo me topé en un momento en mi vida en el que por más que trabajaba y por más que hacía y por más que me dedicaba a hacer tanto en la vida de manera laboral, parecía que así como me llegaba el dinero se me iba todo el tiempo. Me llegaba, pero así como me llegaba se me iba y me costaba trabajo el ahorro y no podía y siempre decía, quiero alcanzar esta meta, ¿no? Y empezaba a ahorrar y al final me pasaba algo, pasaba algo en mi vida que me hacía usar esos ahorros que tenía para poder sacar otras cosas de emergencia, ¿no? Y entonces me conflictaba mucho. Y ahí fue cuando yo empecé a trabajar con mi paradigma de creencias. El día que yo escuché que todo aquello que me estaba pasando en la vida era porque yo lo estaba provocando y porque todas las creencias que yo tenía me hacían ya sea avanzar o detenerme, dije, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando dentro de mí? Que no puedo generar más, que por más que hago un esfuerzo, sigo igual, ¿no? Entonces, pues me eché un clavado a mi sistema de creencias. Fue un trabajo sumamente profundo de irme hacia adentro, darme cuenta qué creía respecto al dinero cuando yo escuchaba la palabra dinero o la palabra riqueza, que era todo aquello que venía a mi mente. Y bueno, descubrí que venían a mi mente pensamientos como el dinero es solamente para algunas personas, no tengo un árbol de dinero, el dinero no crece en los árboles, ¿no? Eh, si tengo dinero, puedo ser mala persona porque las personas que tienen mucho dinero se alejan de Dios.
las personas que tienen mucho dinero terminan siendo muy ávaras y entonces dejan a Dios a un lado. No se puede todo en la vida, escoge o una cosa o la otra, no puedes todo, ¿no? Para conseguir dinero tienes que trabajar mucho, tienes que esforzarte mucho, ¿no? Y entonces cuando yo me di cuenta que todas estas creencias eran parte de mi sistema y que efectivamente yo estaba viviendo una vida así, para tener mucho dinero yo tenía que trabajar mucho y tenía que desvivirme y entonces tenía que estar todo el tiempo metida en el trabajo haciendo, ¿no? Y entonces generaba, pero algo pasaba y se me iba siempre, ¿no? Y entonces estaba la creencia también de, es que yo nunca puedo ahorrar porque siempre pasa algo, siempre hay una situación de emergencia en mi vida que me hace gastar todo eso que ahorré. Entonces, bueno, cuando yo me di cuenta de todas las creencias que estaban siendo parte de mi vida, pues tuve que hacer muchísimo trabajo de reemplazar estas creencias, ¿no? Yo lo hice a través de afirmaciones todos los días, hacer conciencia, cuáles eran las nuevas creencias que quería que fueran parte de mi vida. Una y otra vez se lo dije a mi subconsciente, hasta el cansancio, todos los días, por meses, por años, ¿no? Hasta que poco a poco empecé a ver así pequeños cambios, ¿no? Y les digo poco a poco porque muchas veces creemos que cambiar nuestro sistema de creencias es, ya me di cuenta lo que creo, ahora quiero creer esto y pues voy a empezarlo a trabajar y seguro en un mes ya todo va a ser diferente. No, ¿por qué? Porque imagínense qué tan arraigado está nuestro sistema de creencias que por más que le estás tratando de instalar nuevas creencias, las hace un poquito parte, pero pasa algo en tu entorno y te recuerda, ya ves, te dije que el dinero no es para todos. O que escoges una cosa o escoges la otra. No puedes tenerlo todo en la vida, ¿no? Y entonces empieza este diálogo interno constante y lucha porque tengo años escuchando esto y creyéndolo además, no solo escuchando, lo hice parte de mí y lo creí, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante hacerme consciente de cuál es mi sistema de creencias? Porque la realidad que yo tengo, me guste o no me guste, es resultado de mis creencias, ¿no? Entonces, si mi realidad no me está gustando, tengo que ver qué creencias he estado teniendo a lo largo de mi vida que me han llevado a manifestar esta realidad, ¿no? Todos manifestamos, todo el tiempo manifestamos cosas que nos gustan o cosas que no nos gustan, pero manifestamos. Y todas nuestras manifestaciones tienen su base en nuestras creencias. Nuestras creencias están llenas de pensamientos que pasan todo el tiempo por nuestra mente, de lo que sí podemos o no podemos hacer, ¿no? Entonces una creencia me va a impulsar, me va a empoderar, me va a decir, claro que puedes, sigue avanzando, ve hacia adelante, también es posible para ti, no solo para algunas personas. O me va a decir, no, espérate, es que acuérdate que tú no eres de ese tipo de familias, entonces tú no lo puedes tener, ¿no? Y entonces me paro, me limito, dejo de avanzar. Es por eso que para mí el tema de las creencias es un tema base en la vida porque es aquel que nos va a impulsar y a limitar todo el tiempo. Y depende de nosotros qué tanto queremos avanzar o qué tanto queremos que nos siga limitando, ¿no? Empezar a ser consciente todas las creencias que son parte de nuestro sistema es un paso muy importante y es un paso de mucha introspección. ¿Por qué? Porque en el proceso nos encontramos con creencias que escuchamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de personas muy queridas. Y entonces puede que venga un momento como de culpa, de decir, entonces yo creo esto porque mi mamá lo cree así, ¿no? Y entonces me cuesta cambiar esa creencia porque siento que le estoy siendo en cierta manera infiel a mi mamá, ¿no? Tanto me lo dijo y se lo creí, pero si ya no creo, entonces no estoy siendo fiel hacia ella. Y no pasa nada, ¿no? Tenemos que entender que nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, abuelos,
ellos finalmente alimentaron un sistema de creencias por lo que escucharon cuando eran niños, ¿no? Y si me voy ahora sí que a mis padres crearon un sistema de creencias por lo que escucharon y vivenciaron durante su niñez. Y mis abuelos, exactamente lo mismo. Y así me voy para atrás. Y entonces venimos cargando con un sistema de creencias que muchas veces es sumamente heredado. Es sumamente heredado. Y entonces empezar a cortar con esas lealtades familiares que al finalmente son lealtades porque quiero ser leal a lo que mi mamá cree, quiero ser leal a lo que mi papá piensa. Pero hoy me doy cuenta que muchas de esas cosas que ellos creen y que yo también creí no me estaban dejando avanzar. Y cortar con ellos no significa que voy a ser una mala hija o que ellos fueron unos malos padres conmigo, porque no es así, ¿no? Nuestros padres simplemente decían o hacían cosas desde aquello que ellos vivieron, ¿no? Igual nosotros. Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinas y a lo mejor todo aquello que yo pueda decir o hacer, pues les va a influenciar su sistema de creencias de alguna manera. Entonces, es aprender a decir todo esto que escuché y que lo hice parte de mí y que sé que a lo mejor sigue siendo parte de alguno de mis padres, ya no lo quiero yo, ¿no? Y yo empiezo a cortar con eso. Sucede algo muy mágico e impresionante en el proceso, porque cuando tú empiezas a cambiar tu sistema de creencias, empieza a cambiar también tu entorno. Y las personas que están cercanas a ti se empiezan a dar cuenta que ellos también pueden cambiarlo, ¿no? Porque empiezan a percibir que tú estás haciendo un trabajo por creer que hay otras cosas que sí son posibles, que tenías años creyendo que no eran posibles. Y entonces las personas que están a tu alrededor se ven impulsadas al mismo tiempo por querer hacer lo mismo que tú. Entonces es muy padre cuando empezamos a trabajar con esta parte, con hacerme consciente de lo que pienso, de cómo lo que estoy pensando me está haciendo tener ciertas emociones que me están o impulsando a avanzar o me están limitando. Y entonces voy a tener ciertas acciones o no voy a tener ciertas acciones que me van a dar ciertos resultados al final de cuentas, ¿no? Si yo acciono porque mi creencia me está impulsando a accionar, pues voy a tener un resultado. Si yo no acciono porque mi creencia me está paralizando, también voy a tener un resultado, que es no tener aquello que yo quiero, ¿no? O aquello que yo estoy buscando. Entonces, este tema de las creencias es un tema sumamente importante en la vida de todas las personas, porque es la base de absolutamente todo para que nosotros podamos avanzar hacia aquello que decimos querer o que nos haga detenernos y a lo mejor estancarnos un poco en aquello que también decimos querer. Aquí es muy importante y va mucho de la mano el tema del merecimiento, porque si yo creo que merezco aquello que deseo, entonces mientras mis pensamientos y mis creencias estén súper bien correlacionadas con este tema del merecimiento, pues el alcanzar aquello que yo digo desear va a ser mucho más fácil, ¿no? El merecimiento finalmente es una creencia también, el creerme merecedor de aquello que digo desear, pero mis creencias puede que limiten mucho mi merecimiento. ¿Por qué? Porque puedo yo creer que yo no soy merecedora de abundancia en mi vida, que solamente la gente que nació en familias de mucho dinero puede ser exitosa laboralmente o tener un gran negocio. Y entonces mi merecimiento se empieza a apagar por las creencias que yo estoy teniendo y me estoy limitando a poderlo alcanzar, ¿no? Entonces es aquí el tema tan importante que quería compartirles el día de hoy, el que los invito a que empiecen a identificar cuáles son las creencias
que están teniendo respecto a cualquier tema que tengan en su vida. Yo les puse el tema del dinero porque es un tema en el que he venido trabajando durante los últimos años en mi vida, pero puede ser el tema, no sé, del amor, de las relaciones. Yo nunca he podido mantener una relación por más de cierto tiempo, ¿no? O yo siempre me he topado con una relación igual, que al final termina siendo tóxica, o siempre me he encontrado con personas que me son infieles, o siempre me he encontrado con personas que yo estoy en segundo plano porque para ellos es más importante, no sé, su trabajo. Ejemplos, ¿no? Entonces, vayan hacia adentro y vean qué parte de su vida, en qué parte de su vida sienten que siempre, por más que hacen un esfuerzo, terminan exactamente con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. Y vayan hacia adentro y empiecen a escribir todas, absolutamente todas las creencias, todos aquellos pensamientos que vienen a su mente cuando visualizan esa situación, ¿no? Si nos vamos al tema, por ejemplo, de la pareja, y yo digo que en mis últimas, no sé, 3 relaciones me han sido infiel. Entonces, ¿qué es lo que creo de los hombres? ¿Y qué es lo que creo de una relación de pareja? ¿No? Entonces, empezar a escribir todo aquello que creo respecto a este tema, y una vez que tenga identificado todo aquello que estoy creyendo, empiece a identificar cuáles de esas creencias las escuchaste de quiénes. ¿Qué tanto escuchaste eso de alguien más? De tu papá, de tu mamá, de algún tío, de algún amigo. ¿Cuáles de esas creencias las creíste porque lo viste en tu sistema familiar, porque lo viste a tu alrededor, en tu entorno? Y empieza a trabajar poco a poco en cuáles son las creencias que quieres reemplazar, ¿no? Estas son las creencias que tengo en mi sistema, que me han hecho creer que yo no puedo alcanzar esto, y por cuáles creencias las quiero cambiar. Y empieza a escribirlas. Este es un pequeño ejercicio. Yo empecé con ese ejercicio y a mí me sirvió mucho. Ya después lo fui complementando con otras cosas. Empecé a hacer tapping, conocí las barras, que me ayudaron muchísimo en el proceso del cambio de creencias. Pero el tema de las afirmaciones, el empezar a hacer afirmaciones de lo que sí quería en mi vida, me ayudó mucho, porque yo todos los días me levantaba, parte de mi ritual matutino, agradecía, daba gracias por el día, ponía una intención a mi día y me iba directamente a mi libreta de afirmaciones, y como periquito, una tras otra, hacerla consciente. Y más que como periquito, digo, ahora sí que no es el objetivo que simplemente las repitas, sino que las hagas conscientes, ¿no? Pero al decirlo como periquito, es decir, las decía una y otra vez, pero hacerlas muy conscientes y creerlas, ¿no? Yo merezco todo el dinero. Yo estoy abierta a recibir el dinero a través de múltiples fuentes. Y yo lo creía, o sea, cada que yo leía una de mis afirmaciones, me lo imaginaba y la creía como que era parte de mí. Y así todos los días, fueron meses en los que yo empecé a trabajar con mis nuevas afirmaciones, que me estaban repitiendo una y otra vez lo que sí quería creer respecto al dinero. Ese fue mi primer paso, se los comparto. Si les sirve de algo, háganlo. De verdad que es súper satisfactorio el poder ver cómo mis creencias pueden empezar a cambiar si de verdad le dedico el tiempo durante el día y la repetición constante, para que mi subconsciente empiece a creer que eso que le estoy diciendo puede ser real en mi vida. ¿Sale? Pues bueno, por el momento es todo. Les mando un abrazo a todos, les mando muchos saludos. Espero que tengan un extraordinario día, lleno de mucha alegría, lleno de mucha felicidad. Recuerden, a mí me encanta decirles todo el tiempo que todo aquello que hagan los haga realmente sentirse felices, sentirse plenos. Entonces, en verdad deseo que el día de hoy aquello que hagan lo hagan realmente de corazón, sintiendo una felicidad en su corazón. Que cuando termine su día, a mí me encanta decir esto, que cuando termine tu día tengas esa sensación de que viviste el mejor día de tu vida. Te mando un abrazo fuerte, que tengas un excelente día.